Y estamos ya con el diputado Nicolás del Caño, a quien le agradecemos que estés aquí presente. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, del Frente Izquierda, del PTS, diputado por la provincia de Buenos Aires. Una semana con muchas convocatorias, movilizaciones, con mucha tensión política y económica. El reclamo en la calle también es para que se distribuya la riqueza que se plantea que se está generando en el país. Claro, hay distintas convocatorias que se van a realizar. Bueno, obviamente nosotros acompañamos la convocatoria que realiza la unidad piquetera, que ya vienen de un plan de lucha, distintas movilizaciones, reclamando por un lado el alimento hacia los comedores, que cada vez llegan menos, por otro lado el aumento de los planes potenciar trabajo, que son muy insuficientes, y también que todas las compañeras y compañeros que no lo reciben y que lo necesitan lo puedan recibir, ¿no? Sabemos obviamente que para nosotros hay una propuesta que venimos haciendo que creemos que es una salida de fondo, ¿no?, frente al problema del desempleo, la precarización laboral, como es la reducción de la jornada de trabajo y el reparto de las horas entre ocupados y desocupados sin que se afecte el salario. Entonces, bueno, eso por un lado, digamos, la convocatoria que se realiza, y después hay convocatorias de sectores más vinculados al gobierno, que yo creo que ahí hay una discusión porque, a ver, la CGT está convocando una marcha el 17 de agosto. Sí. ¿No? Es vergonzoso, ¿no?, que vos tengas hoy una inflación que este mes se calcula alrededor del 7-8%, o algunos dicen que puede llegar al 10%, y que la CGT no esté convocando medidas de fuerza para que se aumenten los salarios inmediatamente. Ya. O sea, actualizar en función de la inflación los salarios de toda la clase trabajadora y luchar en común, llamando también a los sectores de desocupados, que son los trabajadores que están peor en realidad, ¿no? Sí, claro. Los informales. Entonces, digo, una crisis política que estamos viviendo en el país, una crisis económica que se agudiza cada vez más, y entonces yo creo que el planteo que venimos haciendo desde el PTS, desde distintos sectores de sindicalismo combativo, etcétera, es, bueno, poner en marcha un verdadero paro nacional, ¿no? Un plan de lucha. Hay fuertes movilizaciones que se están dando en este momento, por ejemplo, en Mendoza, hay miles y miles de docentes en la calle, porque el salario inicial de una maestra es de 47.500 pesos, ¿no? Es decir, indigencia, están los límites de indigencia. Lo vimos en San Juan, las movilizaciones en San Juan, en La Rioja, que todavía sigue un plan de lucha desde hace 2 meses. Pero está naturalizado también que sea así, ¿no? Que cobremos todos poco, menos, y que no esté en relación. Yo creo que ahora a nuestros... estas movilizaciones un poco muestran que la gente empieza a decir basta, ¿no?, de esto, porque una situación que no se soporta, que no es que no llegas a fin de mes, no te alcanza, ya hay gente que te dice, bueno, pagué la tarjeta, pagué las deudas, los servicios, el alquiler, y me quedaron... Y vuelvo a endeudarme para sobrevivir todo el mes. Es una situación difícil, o quienes la pasan peor, ¿no? Claro. Estos días estuve en varios lugares del conurbano. Ayer, por ejemplo, que fui al municipio de La Matanza a acompañar la movilización del barrio 1 de noviembre de Ciudad Evita. Bueno, muchas compañeras que me decían, mira, nosotros... yo trabajo en el servicio doméstico, cobro 40.000 pesos, no tengo para pagar el alquiler, ¿cómo le doy de comer a mis hijos? Claro. Entonces, y están reclamando por tierra, por vivienda, no solamente en el barrio 1 de noviembre de La Matanza, había otros barrios como el Nueva Unión, también de Rafael Castillo, en muchas zonas que realmente... vienen de hace rato muy mal, ¿no? Pero ya la relación te la da los números que indica el INDEC en la última canasta familiar de para una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 menores, o sea, no estar en la línea de la pobreza en junio era de 104.000 pesos. Vos me estás diciendo que estas señoras cobran 40.000 y no, o sea, en 104.000 pesos no está contemplado el alquiler tampoco. Claro. No está medido, en lo que es la canasta. Entonces, ya directamente es lo obvio, lo lógico lo que está sucediendo. Claro, por eso me parece, digamos, que se están diciendo muchas cosas en esta crisis, y hay sectores que actúan, porque los grandes grupos empresarios, por un lado tenés las cerealeras que están reteniendo, ¿no? Los grandes grupos del agronegocio, los terratenientes que están reteniendo la soja y otros granos. Cosecha récord de soja, cosecha récord, quiero decir, de distintos productos, y también la industria ganadera está en crecimiento. Claro, y entonces, digo, los grandes supermercados que te remarcan. Ahora,
el gobierno, a ver, si no hizo absolutamente nada frente a Vicentín, que es una empresa que estafó al Banco Nación, estafó al Estado, 18.000 millones de dólares, recordemos, en su momento se había planteado, digo, ni siquiera se hizo nada ahí. Por eso nosotros creemos que tiene que intervenir la clase trabajadora, los sectores populares, con un paro, una movilización, un plan de lucha y plantear una alternativa. Por ejemplo, frente a esta situación, y bueno, el monopolio del comercio exterior tiene que estar bajo el control de los trabajadores, o sea, el comercio exterior, todo lo que se importa y lo que se exporta, o sea, las importaciones que son necesarias, bueno, está bien, las que no son necesarias, o sea, hay que planificar en función de las necesidades sociales y dejar de que todo esto sea en función de la ganancia de los grandes empresarios. Diputado, porque, usted fue candidato a varias veces a presidente y vio cómo esta situación se repite siempre los años previos a la elección presidencial, ¿no? Yo recuerdo 2014, Capitanich negociando con las cerealeras, 2018 también la enorme crisis financiera que hubo en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora volvemos en este caso con un dólar paralelo. Si usted llegara a ser presidente, ¿le pasaría lo mismo? Bueno, lo que pasa es que, a ver, nosotros apostamos a que haya otro tipo de sistema, ¿no? Otra sociedad, no con con estos parámetros que tenemos hoy. Si vos plantearas lo que yo te decía recién, el monopolio del comercio exterior, y bueno, evitarías, y nacionalizando el sistema bancario, evitarías lo que sucedió en Argentina en los últimos 2 años, que tuviste un superávit comercial de 28.000 millones de dólares aproximadamente, y cuando a Guzmán le preguntamos qué pasó con esos dólares, porque cuál era su discurso que es el mismo que tiene el gobierno ahora, lo que pasa es que cada vez es más insostenible, decía, vamos a para poder pagar la deuda y bueno, lo que quede será para importar, dijeron, el famoso stop and go de la economía argentina. Claro, ahora, cuando le dijimos, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué pasaron con esos recursos que se generó? Que generan los trabajadores en realidad, ¿no? Son las riquezas que tiene el país, que genera la clase trabajadora. Y no, la verdad que no lo pudimos contener. Y se fue en pagos de la deuda, se fue en las remesas de utilidades a las casas matrices de las empresas multinacionales, que también tienen créditos intraempresa, que vos ahí ¿cómo controlás? O sea, si no hay verdaderamente un control de los trabajadores, a veces ellos mismos hacen una contabilidad creativa enorme. Y el Estado ahora, este gobierno, le dio un montón de dólares a precio oficial a esas empresas para que paguen los créditos intraempresa. Entonces, todos esos recursos, y después, ¿quién paga toda esa fiesta, no? Bueno, la deuda fue una deuda ilegítima. Acá se discutió este año el acuerdo con el Fondo Monetario y nos decían, ustedes quieren el caos cuando nos opusimos al acuerdo con el Fondo. Y decíamos, no, este acuerdo va a ser como los otros más de 20 acuerdos que hubo con el FMI en la Argentina, no va a funcionar. Lo hizo un presidente electo, ¿no? Los otros acuerdos en muchos casos lo habían hecho gobiernos de facto. Sí, pero a lo que voy digo es que las recetas son las mismas, las del FMI, ¿no? Entonces nada bueno va a venir de este acuerdo y ya se está viendo y lo vemos que ahora, bueno, Batakis va al Fondo Monetario, no hay nada bueno. Por eso yo digo, el planteo nuestro es otro, completamente distinto, ¿no? No decimos que sea fácil, pero si vos no atacás ese poder económico de los grandes grupos empresarios, si no planteas planificar que toda la economía esté puesta en función de las necesidades sociales. Viviendas, por ejemplo. ¿Por qué con esos recursos no se construyen las viviendas que, por ejemplo, estas familias con las que estuve ayer están reclamando hace meses? Pero no son solamente estas familias, cada vez son más, porque te decían, yo ya no puedo pagar el alquiler. Pero no es la vivienda en sí, es la toma de tierras. Para empezar tenés que hacer todos los municipios deberían hacer una gran reestructuración de tema tierras. ¿Cuántas tomas hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Y a partir de eso arrancás para arriba, ¿no? O sea, la construcción de vivienda después. De hecho, ya está relevado por el RENAVAP, ¿no? Como una parte importante, y sobre eso tampoco se ha podido trabajar en términos de la urbanización, ¿no? Porque eso ahora recién se empezaron a dotar de recursos después del aporte extraordinario. Eso significa que la tierra sea de las personas. No, sin duda. Las personas creen que tener un certificado del RENAVAP es sinónimo de tener ser propietario de la tierra. Ese es una gran confusión y es complicado. Uno lo ve en otros lugares y... Es muy importante eso porque fíjate que cuando se plantean la urbanización de los barrios populares, que es muy importante, ahora, si esos barrios hubiesen sido construidos desde cero, de manera planificada, con los servicios, es más barato que urbanizarlos, porque la gente
hace lo que puede, ¿no? Construye como puede, construye va como sosteniendo puede, como puede. en los barrios, Sí. en los municipios, nadie hace nada, entonces la gente abre las calles, Exacto. va haciendo Todo. con un esfuerzo muy grande. Entonces digo, toda esa situación de penurias que se vive, bueno, también digo, hay una solidaridad muy fuerte de todos estos sectores para poder sobrevivir. Y yo creo que lo que se trata es eso, de unificar a todos los sectores del pueblo trabajador, porque si no, ¿cuáles son las alternativas? Lo vimos en la crisis del 89, con la hiperinflación, lo vimos en el 2001, ¿no? Vos mencionabas recién lo que pasó en el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, ¿pero quién paga siempre los platos rotos? El pueblo. Te quería preguntar porque planteaste uno de los proyectos que quieren impulsar, que es el de la reducción de la jornada laboral. Hay otros proyectos de otros diputados que son de la rama sindical, digamos, que también se fueron presentando. Pudieron ir conversando a ver si dentro de la comisión se puede trabajar de trabajo, cómo están como con esos proyectos, porque bueno, son una alternativa posible, digamos. Claro, bueno, nosotros en realidad estamos todavía en una etapa de discusión con distintos sectores y no estamos en la comisión, ¿no? Sí, sí, pero sí. la idea justamente es que este proyecto que nosotros hemos presentado sea parte del debate de las distintas propuestas que hay en relación a la reducción de la jornada laboral. ¿Pero ves que hay clima en esta parte del año que empieza en agosto para discutir esto? Yo creo que ahora estamos cruzados por una crisis que se está hablando inclusive que el presidente de la Cámara podría ser jefe de gabinete en las próximas semanas, digo, o sea, hay una situación muy crítica, ¿no? Entonces, digo, es difícil poder pensar, bueno, cuáles van a ser los temas que va a tener el Parlamento, el Congreso, como prioritarios o que se van a poder discutir, ¿no? Porque, insisto, nosotros tenemos una agenda que no es la prioridad de los bloques mayoritarios. Entonces, creo que dependerá mucho de que los trabajadores salgan a movilizarse, salgan a la calle y que también se genere una situación de decir, bueno, se pueden dar estos debates, ¿no? Fíjate el tema jubilatorio. 7 puntos perdieron los jubilados con este gobierno. Y a nosotros nos decían no, que iba a mejorar con la nueva fórmula de movilidad. ¿Van a aprobar la moratoria, los diputados de izquierda, la moratoria provisional? Bueno, nosotros tenemos un proyecto propio, ¿no? En relación al tema de la moratoria, así que bueno, vamos a dar el debate, obviamente. ¿Cómo es, recuerda? Bueno, nosotros estamos planteando que toda persona, digamos, que hizo un cierta cantidad de aportes, pero que no tiene la totalidad, bueno, pueda acceder y que no se venza como... O sea, el problema de ahora es que las mujeres van a pasar, si no la moratoria se cae, ¿no? O no hay otro tipo de moratoria, las mujeres van a jubilarse con la PUAM a los 65 años. Es elevar la edad jubilatoria de las mujeres 5 años, de un día para el otro, ¿no? Y con también, menos recursos. Con menos recursos porque es el 80% de la mínima, la PUAM. Entonces, bueno, realmente eso es lo que apostaba el macrismo, porque una ley del macrismo que apoyó gran parte de Massa y otros sectores del peronismo que en aquel momento votaron esa ley de blanqueo y ahí se incorporó también la reparación histórica, que se incorporó la PUAM. Entonces, nosotros tenemos ese proyecto y otro que es de jubilación integral, ¿no? Que plantea restituir los aportes patronales al 33%, plantea otorgar el 82% móvil. Bueno, varias cuestiones que hoy no están y que la jubilación mínima cubre el costo de la canasta básica del jubilado porque hoy está en la indigencia, ¿no? ¿Tienen postura respecto a una ley de eutanasia desde el espacio? Bueno, estamos trabajando, sí, para poder tener también proyectos propios y en caso, digamos, de que se avance con el debate, por supuesto es un debate muy importante y bueno, creo que hay que avanzar en ese sentido, ¿no? Te quería preguntar porque estábamos hablando también del desarrollo agrobioindustrial, que es un proyecto que está acá. En estos días se estuvo discutiendo la posibilidad de establecer un canon para las semillas. Hay una discusión en Argentina sobre la soberanía alimentaria y una nueva ley de semillas. ¿Cómo vas viendo esa discusión en un contexto donde en la rural los propios ganaderos dicen que han aumentado las cabezas de ganado, que son uno de los sectores con mayores desarrollos? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Pero acá me estaba pidiendo mi productora que nos contestes después de la pausa, si te quedas unos minutos y retomamos con eso, así nos ordenamos.
Nueva hora de la primera edición de DTV y estamos conversando Pusimos en marcha la segmentación con Nicolás del Caño, el diputado nacional de la provincia de Buenos Aires del PTS Frente de Izquierda, y le había dejado planteada una pregunta respecto a, bueno, la situación que se vive. Están discutiendo agroindustria, plantean un canon para las semillas, para el proceso productivo agropecuario, y la ganadería está en su exposición rural comentando a los cuatro vientos lo bien que está yéndole a la producción. En estos contextos y con lo que hablábamos hace un rato respecto al salario de los trabajadores, a la situación del 37% bajo la línea de pobreza, el 45% de desocupación, ¿cómo contar, explicar, pensar políticas sobre este panorama tan complejo? Bueno, mirá, por un lado, yo creo que en esta coyuntura, ¿no? En este momento tenemos una especulación grande, ¿no? de los grandes terratenientes, de las cerealeras, todo lo que tiene que ver con el agronegocio con respecto al dólar. Que son 6 o 7 empresas, sí, son, por ejemplo, 100 Cargill productores. Es una de las principales, ¿no? Y en este momento están presionando por una devaluación, y eso justamente es lo que perjudicaría a la gran mayoría del pueblo, porque te devalúa los ingresos, sean salarios, jubilaciones, las changas que la gente hace. O sea, realmente es una especulación en función de decir, bueno, si se devalúa voy a tener más ganancias, o que le bajen las retenciones, siempre buscando algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una política integral. Por un lado eso, no puede ser que este grupo de empresas te controle el comercio exterior, porque no hay control para ellos. O sea, tienen puertos privados, sí, hacen lo que quieren, digamos, ¿no? Entonces, y además históricamente, no es la primera vez, hace 100 años que vienen haciendo exactamente, eso. Y digo, entonces, y después tenés los principales grupos terratenientes. Creo que ahí hay que expropiar, o sea, es el planteo nuestro, expropiar las principales tierras fértiles de la Argentina, que están en manos de 4.000 terratenientes, tienen más de la mitad de las tierras fértiles de la Argentina. Y estas grandes cerealeras, estos grandes grupos empresarios, yo creo que hay que apuntar por ese lado, ¿no? ¿Para qué? Para que todos esos recursos, que es una de las ventajas que tiene la Argentina con respecto al mercado mundial, ¿no? Donde vos podés competir a los niveles de otros países, cosa que en otras áreas no lo podés hacer. Bueno, eso no puede irse en la fuga de capitales que se hace años, no puede irse en productos suntuarios, no, tiene que ir a las necesidades de las mayorías trabajadoras, con planes de obras públicas para construir viviendas, que me parece que ese tiene que ser un poco hacia donde hay que apuntar, ¿no? Por eso te digo, no es fácil este planteo, pero no te queda otra, porque si no, siempre ellos van a ser los que te impongan, ¿no? Las políticas en función de beneficiarse cada vez más, ¿no? Porque digo, eso también decían, no, bueno, el campo es pero cuando hablamos del campo, no están hablando de los trabajadores del campo, no, que son los más explotados además, ¿no? Que son trabajadores que no tienen derecho a nada, y que ganan una miseria realmente, ¿no? Entonces, nosotros queremos hablar del campo, hablemos de los que realmente laburan, de los que producen en el campo, y son esos trabajadores, esas trabajadoras que son de los más explotados y de los que menos derechos tienen. Bueno, hay siempre intenciones de avanzar con combatir o eliminar los intermediarios, ¿no? En relación a los productos que vienen de los sectores, en este caso cualquier producto del campo, y los que llegan a la góndola. ¿Cómo ves? ¿Es una de las formas de combatir la inflación o no? Bueno, mirá, yo creo que puede ser un elemento. Ahora, es difícil en este escenario, por lo que hablábamos antes de la escasez de dólares, ¿no? Es decir, si vos se te van en fuga de capitales, se te van en las maniobras que hacen los empresarios, inclusive las importaciones que se adelantan para estoquearse, también es escandaloso, ¿no? Entonces, si vos no tenés mecanismo para que eso se termine, realmente es difícil, digamos, porque puede haber una medida que te pueda favorecer, pero por otro lado vas a tener un montón de situaciones que empujen a que haya más inflación, ¿no? Diputado, vuelve la agenda de la Cámara de Diputados y hay varios proyectos que están en danza para tratarse. Le pregunto la opinión suya y si es posible de Frente de Izquierda sobre Compre Argentino, sobre la ley de electromovilidad, que en un rato vamos a comentar, pero seguramente en breve se va a empezar a tratar. Ya me dijo lo de moratoria provisional, y lo que espere del presupuesto que va a llegar, no falta tanto, el 15 de septiembre.
Bueno, mira, lo de la ley de compra nacional me parece, digamos, que siempre hay algunos beneficios que hay para empresarios y demás, por eso habría que terminar de ver, nosotros creemos que tiene que haber una agenda inversa a la que viene habiendo en el Congreso, ¿no? No plantear, por ejemplo, la ley que se votó de beneficio a las automotrices que le garantizaba retenciones cero hasta el 2031, ¿no? O sea, no podemos estar discutiendo eso en el marco de la crisis que tenemos hoy en el país y creemos que tiene que haber una discusión sobre medidas urgentes que hacen, por ejemplo, al tema de las jubilaciones. El FMI que dice, no, ajuste más duro, te dicen ellos, te dicen, hay que hacer una reforma previsional, nosotros decimos no, hay que hacer una nueva ley jubilatoria que empiece por garantizar que la jubilada y los jubilados no estén en la indigencia, ¿no? Que tengan una jubilación. Para eso sí, hay que tocar y afectar los intereses de los grandes grupos empresarios, ¿no? Y por eso nosotros tenemos distintos proyectos que van en ese sentido. No me quedó claro si Compra está a favor o en contra. No, bueno, por eso es una discusión que dependerá cómo llegue, digamos, el dictamen definitivo. Ya está el dictamen. El definitivo, digamos, al recinto, si hay modificación, etcétera. Bueno, ahí veremos nosotros cuál es nuestra postura. ¿Está la posibilidad que la izquierda lo apruebe? No, yo creo que nosotros más bien, por eso te digo, las leyes que tienen elementos que benefician a los empresarios, a los grandes empresarios, nosotros no acordamos, ¿no? Eso creo que es una postura coherente del Frente Izquierda histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido no nos vamos a apoyar. Por eso te decía, nosotros tenemos que ver cuáles son las modificaciones, si tiene modificaciones o no, lo que llega al recinto, y en función de eso terminar de definir una postura que no hemos discutido, digamos, en este momento en el bloque sobre esta ley en concreto con las diputados del bloque del Frente Izquierda. O sea, hay otras prioridades para nosotros que tendrían que estar puestas en discusión, que no están sobre la mesa, y que creo que es lo que el Congreso debería discutir, ¿no? Hablamos antes de la reducción de la jornada de trabajo para repartir las horas, hablamos del tema jubilatorio, de los salarios de los trabajadores, las trabajadoras, bueno, el tema de la ley de eutanasia, bueno, temas con los que nosotros creemos que se puede trabajar, digamos, y que es importante que el Congreso trate en el marco, insisto, de una crisis muy grave, que no podemos estar discutiendo cosas como la que te decía de la ley de automotriz. Es decir, discutir beneficio empresario en este marco me parece que no va, ¿no? Y con el tema presupuesto, con la experiencia de diciembre del año pasado y lo que pase ahora... Es que... Digo, más allá de las discusiones en concreta del texto, la situación de que se apruebe o no. Claro, el problema del presupuesto es que también va a tener un presupuesto que va a tener una pauta basada en el acuerdo con el FMI. Entonces, ¿qué dijo el Fondo Monetario? Dijo, no, bueno, en realidad en la primera mitad de este año hay una meta que no se cumplió, necesitamos que haya un ajuste más duro. Eso, creo yo, va a venir como pauta en el presupuesto, que es algo que nosotros obviamente no van a acompañar. No vamos a acompañar, ¿no es cierto? Entonces me parece que si el gobierno insiste por este lado, yo te digo lo que uno percibe inclusive de aquellos sectores que acompañaron al Frente de Todos, ¿no? Que te dicen, no es esto lo que yo esperaba, ¿no? O sea, o lo que buscaba. Pensábamos que estar mejor de lo que estábamos con el gobierno de Macri, que hizo un fuerte ajuste. Bueno, como las medidas han ido en otro sentido y la situación ha empeorado, bueno, yo creo que si el gobierno sigue por este camino... Ahora, es difícil elaborar un presupuesto sin al menos tener la mirada del Fondo Monetario Internacional, ¿no? En este contexto. Bueno, lo que pasa es que, la única fuerza política que se opuso de manera, digamos, unificada al acuerdo con el fondo fue el Frente de Izquierda, ¿no? Con un planteo claro de anulación. También los liberales, diputado, ¿eh? Sí, como en varias leyes se terminan tocando los extremos. Los liberales lo hicieron, digamos, porque ellos en realidad lo que decían era que el ajuste tenía que ser más fuerte, ¿no? Entonces, por eso no acordaron. Pero digo, el acuerdo con el FMI planteaba, por ejemplo, una pauta inflacionaria altísima, menor a la que tenemos hoy, pero nosotros dijimos, esto establece un piso de inflación muy alto. Planteaba una perspectiva de recesiva, medidas recesivas, como el tema de la tasa en términos reales positiva, también eso apunta a algo más recesivo. Bueno, ahora tenés agudizado todo lo que se discutió en ese momento, y nos decían que iba a dar estabilidad, que iba a dar un beneficio al pueblo. Entonces yo creo que si no partimos por anular eso y dejar de pagar la deuda, o sea,
porque todavía inclusive los grandes vencimientos están en FMI, 2026, Sí. 27, por 28. eso. Faltan Entonces, unos años. Imaginemos si estamos en estas condiciones hoy, Sin vencimientos. sin los vencimientos. Bueno, por eso digo, es decir que tenemos una situación que no podemos Muy hipotecar crítica. el futuro de millones y millones de argentinas, de argentinos, no podemos hipotecar el futuro para pagar una deuda que de verdad no fue ¿Se para puede los vivir en default hospitales, con el no fue FMI? para la... ¿Con el no- FMI? ¿Se no puede fue vivir? para... Bueno, Argentina tuvo varios defaults, digamos. Ahora, el problema es que nosotros creemos que no se puede hacer un default como el que quieren los grandes capitalistas, que es descargando la crisis sobre el pueblo como fue en el 2001, ¿no? Si vos no tomás medidas globales, de conjunto, es decir, la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales, el monopolio del comercio exterior para que esos recursos no se los lleven un pequeño puñado de empresarios, si no reducís la jornada de trabajo para repartir las horas y generar empleo, bueno, que son algunas de las medidas, y generás ingresos para que las personas puedan vivir bien, ¿no? O sea, que tengan salario y jubilaciones acorde. Si no tomás esas medidas, bueno, yo creo que es difícil, si haces un desconocimiento de la deuda, que eso no termine yendo contra el pueblo. Digo, tenés que tomar, en la medida del desconocimiento soberano, es punto de partida. Punto de partida. Si no desconocemos esa deuda, que además trae aparejado, por lo que preguntaba Vero recién, trae aparejado que el FMI es el que digita la economía en última instancia, ¿no? claro. O sea, porque vos tenés permanentemente, como ahora Batakis va a decir, Controles. claro, Todo el tiempo, lo viene y tenés dice, bueno, encima. a ver, usted cumplió o no cumplió, y está... Y con la digi- centralización de la caja también, eso da al Ministerio de Economía cierta control también sobre esas pautas establecidas por el Claro, ahora si me Fondo dijeran, bueno, Monetario. no, la pauta de políticas del FMI han mostrado un resultado favorable en la historia al pueblo, bueno, no, tenemos toda la evidencia No estaría contraria. pasando. Claro, toda la evidencia contraria, no solo en Argentina, en todo el mundo. Eso te iba a Entonces, decir, en Grecia, por ejemplo. Sí, claro, Claro, que fue claro. un gran ejemplo. Bueno, Nicolás, muchas gracias por este No, por rato, por, favor. reflexionar todas las cosas. También las convocatorias están presentes aquí, y invitando a todo el mundo también ahí a sumarse a las convocatorias, porque bueno, ahí hay una discusión muy fuerte que se está dando con la redistribución de los ingresos. Gracias por venir y por contestar todas nuestras preguntas, que te preguntamos de todo, de eutanasia no, por incluido favor. y todo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. En cualquier momento.